Muy buenas noches, desvelados. Espero que estén muy bien. Es una noche maravillosa para narrar una historia. La historia de esta noche se titula El trato. A mí siempre me habían llamado la atención los gnomos, duendes, elfos, pero mi atracción hacia ellos tiene un porqué, y eso se remonta a mi niñez. Entiendo que es muy común que los niños suelan tener amigos imaginarios, pero en mi caso estoy completamente seguro de que lo viví cuando yo era un niño. Fue real. Tengo muy grabada en mi memoria las visitas de pequeños hombrecitos que solían compartir conmigo mis juegos infantiles. Recuerdo perfectamente que yo los veía y jugaba con ellos, y hasta donde tengo memoria, ellos eran graciosos y buenos, según mi criterio de niño de aquel entonces. Recuerdo que después de cumplir 6 años, dejaron de visitarme y ya nunca más volvieron. Nunca supe el por qué, ya no los volví a ver. Pero desde ese entonces crecí con la extraña sensación de que esos hombrecillos risueños, de los cuales después supe que eran duendes, siempre serían mis amigos, y que tarde o temprano ellos se volverían a presentar en mi vida. Pasaron los años, y aunque, como dije, siempre me llamaba mucho la atención todo lo relacionado con duendes, nunca en realidad lo convertí en una obsesión. Mi vida era tranquila y normal, como la de cualquier persona de mi edad. Hasta ese día en el que, paseando por un mercadito de esos que se ponen al aire libre y que son ocasionales, me encontré con un pequeño puesto en donde se exhibían algunas figuras de duendes. A decir verdad, yo no sabía que los duendes, gnomos, elfos son seres diferentes. Yo a todos los clasificaba por igual, hasta ese día que la anciana que los vendía tenía en exposición muchos de ellos, y ella me explicó la diferencia. Me llamó la atención uno en particular, de grandes ojos azules, que tenía apenas unos mechones desmarañados con pelo blanco, y que vestía un traje como de Robin Hood. Sus pantaloncillos ajustados eran de color amarillo oro, pero desteñido, como si ya tuviera muchos años, muy viejo, y una camisa de tono cobrizo, igual de desgastada. Atado a su cintura tenía un pequeño saco de lana que se me hizo muy gracioso. No tenía sombrero ni zapatos, y creo que eso fue lo que más me llamó la atención, pues yo tenía el recuerdo de que todo ese tipo de seres usaban los calzados con punta hacia arriba y sus clásicos sombreros de pico. Pero este no lo usaba, no tenía esas prendas. La anciana, a la cual no se le escapaba nada, me comentó que no usaba zapato ni sombrero porque es un elfo, y quien lo adopte, porque los elfos no se venden, se adoptan, me recalcó firmemente, será quien deba proveerle de ellos. Pero todo dependerá si el elfo decide usarlos o no, me dijo mirándome fijamente con un extraño tono, como de «serás tú quien lo haga». Fue hasta ese momento que me fijé en los rasgos de la ancianita. Parecía sacada de un cuento de duendes, y literalmente tenía una carita muy amable y risueña, pero con sus ojos negros tenía una mirada profunda y misteriosa que por momentos me hizo sentir en otro mundo. Y era lógico, vestida a la usanza de la época del medievo y rodeada de figuras de seres mágicos, pues era hasta cierto punto normal que me hiciera sentir como en otro mundo.
A mí me quedó sonando la palabra adoptar. Se supone que estas figuras se compran, no se adoptan. ¿Cómo se adopta un elfo? Ella me respondió de manera muy misteriosa que el elfo era quien elegía a su cuidador. Era la única manera de que él se dejara adoptar. De otra manera, no habría forma de que se activara. Por supuesto que yo atribuí todo ese halo de misterio con el que me hablaba la ancianita al propósito de crear cierta expectativa en los clientes y de esa manera vender su producto, y en mi caso lo había logrado. Ahora yo estaba enganchado y sobre todo interesado en saber cómo adoptar un elfo y cómo activarlo, aunque no tenía ni la mínima idea de qué era o qué significaba activar un elfo. Lleno de curiosidad, como estaba, le pedí a la ancianita que me dijera cómo adoptar un elfo y me explicara para qué se activa y por qué. Primero me dijo, haciendo una pausa, el elfo ya te eligió a ti. Por lo tanto, si tú estás de acuerdo, el elfo se irá contigo. Pero ten en cuenta que una vez aceptado, él nunca podrá separarse de ti. Y segundo, debes comprometerte a cuidarlo como él te lo pida. De lo contrario, habrá consecuencias. Y por último, debes comprar todos los materiales que se necesitan para el ritual de activación. Ahora lo entendía todo. Se supone que el elfo me elige, y entonces yo debo de hacer compras extras para poder llevarlo conmigo. Y por supuesto que en el precio total de las cosas que estás obligado a comprar ya estaría incluido el costo del elfo. Marketing básico, pensé. Nada es gratis en esta vida. Sin embargo, acepté adoptar al elfo. Total, a mí me había gustado y aparte tendría la oportunidad de hacer mi buena obra del día, ayudando a comprar algo de los productos a esa extraña ancianita. Cuando le dije que aceptaba adoptar el elfo, sonrió y seguida preparó una serie de artículos, entre ellos aceite, incienso, un cuarzo, un tajo de pequeñas hierbas que nunca supe de qué eran, enrolladas y atadas con un pequeño lazo. Ahí estaban escritas las instrucciones para activar al elfo. Lo metió todo en una bolsa de papel, excepto al elfo. A ese lo debía llevar yo entre mis manos, y me lo dio. Por supuesto que no les diré cuánto pagué por todo ello, pero sí les puedo decir que fue una cantidad bastante elevada, pero que sin duda podía pagar. Cuando llegué a mi departamento, lo primero que hice fue colocar al elfo en la mesa del comedor. Después fui sacando una a una las cosas que me habían dado por la ancianita. Lo puse todo sobre la mesa y me dispuse a leer las instrucciones para activar el elfo. La hoja contenía 3 instrucciones. Una instrucción para pedir por amor. 2 instrucciones para pedir por dinero. 3 instrucciones para pedir protección. En la parte de abajo de la hoja contenía instrucciones de cómo alimentar y tratar a tu elfo. Era imprescindible darle un buen trato y pequeños regalos para tenerlo contento. Debía asignarle un espacio para él, nunca moverlo sin antes pedirle permiso. Cuando terminé de leer todo aquello, me quedé pensando si en realidad yo necesitaba activar un elfo. Pensé que mi único propósito al adoptarlo había sido el tener una figura de esas para adorno y nada más. Total, decidí hacerle un espacio sobre el librero con temática de duendes. Es decir, compré algunos árboles, piedras, flores, pastos de utilería y construí un pequeño bosque para él, según yo, para que se sintiera más en su ambiente. Y ahí lo dejé. Ese sería su espacio.
Los otros artículos que me eran para efectuar el ritual de activación los debía en mi closet y los olvidé. Pasó el tiempo y, para mi mala fortuna, perdí mi empleo. Tenía algunos ahorros y al principio no me preocupó tanto la falta de empleo. Pero al pasar los días y al ver que por más que buscaba empleo no encontraba, empecé a desesperarme, pues tenía un montón de gastos encima. Y fue entonces que me acordé del elfo. No creía mucho en esas cosas, pero dada mi desesperación, había tomado la decisión de activarlo. Total, si no resultaba, ¿qué podía perder? La preocupación y desesperación llega a ser tan abrumadora que nos lleva a recurrir a cosas impensables. Esperé la luna llena, que por suerte sería en 5 días, y me dispuse a realizar el ritual. Lo hice cuidadosamente, paso a paso, asegurándome de decir las palabras correctas y de mezclar en el orden requerido todos los menjurjes que me había proporcionado la anciana. Lleno de esperanzas, esperé a que el ritual surtiera efecto. Para mi decepción, miraba cómo pasaban los días y todo seguía igual, o peor, nada cambiaba a mi favor. De terminarse mis ahorros, empezaría a vender mis cosas de valor. Pensé con desesperación. Pasó casi todo un mes, y a pesar de que el dichoso ritual para activar al elfo no había resultado, no sé por qué, tenía la leve esperanza de que si lo volvía a realizar, esta vez sí resultaría. Y otra vez esperé la luna llena, y lo volví a hacer. Para mi sorpresa, no pasó muchos días cuando los ahorros que yo creía ya estaban casi agotados. Parecía como si nunca hubiera hecho gran uso de ellos. De la nada empecé a recibir propuestas de empleo y, aunque no lo crean, empecé a encontrarme con dinero, ya fuera en mis bolsas, en medio de libros, hasta en los cajones de la cocina. Dinero que no recordaba haber tenido guardado. Entonces supe que mi elfo se había activado y que era él quien me proveía de todo ese dinero y me había dado buena suerte en el empleo. Yo estaba feliz y me dediqué a consentirlo, pero sin llegar al fanatismo, pues en el fondo de mí pensaba que era yo mismo quien de alguna manera había provocado este cambio de buena fortuna en mi vida. Sin embargo, por si sí o por si no, yo seguía consintiendo al elfo sin estar realmente convencido. Un día recordé que debía ser yo quien le diera zapatos, y sin esperar me puse a fabricarle uno de papel cartón forrado de terciopelo morado. Según yo, me había quedado bonitos. Sin perder el tiempo, le pedí permiso al elfo para ponérselos. Obviamente, él no me respondió. Sin embargo, yo se los puse. Le platiqué un rato. Después, como ya era tarde, me fui a dormir. Al día siguiente, como ya era costumbre, que me levantaba, le fui a poner al elfo su comida, un vaso con agua y un regalito, un botón de mi camisa. A los elfos les gusta que les regalen prendas que usan sus cuidadores. Me sorprendió mucho darme cuenta que los zapatos que yo le había hecho estuvieran tirados en el piso. No voy a negar que sentí un ligero escalofrío de miedo cuando me entró la idea de que quizás no le habían gustado y se los había quitado y arrojado al piso. No, eso no es posible. Una figura inerte que se supone no tiene vida propia no podría hacer eso. Inmediatamente deseché la idea. Quizás no se los calcé bien, me imaginé, y traté de no pensar mucho en ello. Levanté los pequeños zapatos, los puse a un lado de él y me fui a trabajar, sin imaginarme que eso sería el principio de una serie de hechos que me harían ver más allá de lo que todos conocemos.
Esa tarde, cuando volví del trabajo, me di cuenta que el elfo no estaba en su sitio. Había desaparecido. Extrañado lo busqué detrás del estante de los libros, pensando que quizás se había caído por la parte de atrás. Pero no, ahí no había nada. Hasta ese momento yo trataba de dar una explicación a ese hecho y llegué a hacerme la idea de que había sido yo quien lo había movido de su sitio y no recordaba dónde lo había puesto. Me hacía tonto. Solo lo sabía, pero todo era mejor empezar a sugestionarme o a creer en cosas raras. En los siguientes días pasaron cosas muy extrañas. Empecé a notar que las cosas me las cambiaban de un lugar. De hecho, parecía como si yo tuviera un compañero en el departamento. Se notaba que usaban las áreas comunes del departamento cuando yo no estaba. En la cocina, en la sala, en el baño. Siempre que regresaba de mi trabajo, los objetos habían sido movidos de toda la sala. En cierta ocasión, cuando entré al baño, la pasta de dientes había sido vaciada, o mejor dicho, untada en casi todo el espejo del baño. Y el elfo desaparecía y aparecía en su entero antojo. Aún así, me resistí a creer que algo malo o fuera de lo común me estuviera ocurriendo. Ingenuo o totalmente, creía que todo debía tener una explicación. De hecho, prefería creer que me estaba volviendo loco y que yo era quien hacía todas esas cosas y que no recordaba que los hubiera hecho. Todo era mejor a creer cualquier cosa que me llevara a un miedo extremo. Como por ejemplo a creer en cuenta que el elfo de alguna manera me estaba cobrando sus favores y yo no podía caer en esas creencias. Sin embargo, lo que sucedió esa noche terminaría de confirmarme de la manera más aterradora que yo estaba equivocado. No les sé decir a qué hora era exactamente, porque créame, en esos momentos en lo que uno menos piensa es en la hora. Solo sé que desperté cuando sentí una respiración muy caliente, muy cerca de mi cara, semejante como cuando duermes con tu pareja, con los rostros muy pegados. No me atreví a abrir los ojos, pues estaba aterrado. Yo vivo solo. ¿Quién podría estar recostado junto a mí y en esa posición tan cercana? Traté con toda la voluntad de la que soy capaz de mantenerme en calma, mientras pensaba qué hacer. Si era un ladrón, seguro me mataría. Trataba de no temblar, pero sabía que tarde o temprano mi miedo me delataría. Sentí que mi sangre dejó de correr en mis venas cuando escuché una voz aguda diciéndome: «Sé que estás despierto». En ese momento se me levantaron los cabellos de la nuca mientras me recorría un escalofrío de infinito terror. Mi corazón empezó a latir más deprisa, al punto de que creí que saldría de mi pecho. Yo estaba al borde del pánico absoluto. «Vamos, abre tus ojos y no tengas miedo. Quiero hacer un trato», siguió diciéndome aquella voz que me provocaba un miedo tan insoportable. No pude más, salté como un resorte de la cama y salí corriendo. Gritaba del cuarto como alma que lleva el diablo, mientras sentía que alguien corría detrás de mí, muy cerca. Yo sentía que eso estaba a punto de alcanzarme y corrí con más desesperación. Al llegar a la puerta de la entrada de mi departamento, sentí como algo que parecía muy pequeño golpeó contra mi espalda. Lancé un grito de extremo terror, abrí la puerta de una loca angustia y salí al pasillo del edificio, cerrando de un fuerte golpe la puerta detrás de mí, muerto de pánico, y de pronto me vi ahí, solo, sin saber qué hacer.
No quería salir a la calle por temor a los vagabundos, pero mucho menos quería regresar a mi departamento. Desesperado y lleno de miedo, en medio del pasillo, podía escuchar ruidos dentro de mi departamento, y esa voz aguda murmurando cosas parecía muy molesto, y eso me aterrorizaba de una manera irracional. Pensé en llamar a la policía, pero no había manera. Mi celular estaba dentro del departamento. Además, sabía que sería inútil hacerlo. La policía jamás me creería lo que yo les contaría. Me solté a llorar de angustia y con el terror de lo vivido encima. No me quedó más remedio que pasar lo que restaba de la noche sentado en el piso del pasillo, pero sin dejar de temer que en un momento a otro eso que estaba en mi departamento saliera para seguir atormentándome. Cuando amaneció, le toqué la puerta a uno de mis vecinos y le pedí que me dejara usar su celular, argumentando que la puerta de mi departamento se había cerrado con seguro y la llave había quedado adentro. Llamaría a mi hermano para que me llevara la copia de aquella llave que él tenía. Y en parte era verdad. Llamé a mi hermano para pedirle que viniera. De ninguna manera entraría yo solo en el departamento. Calculo que esperé unos 30 minutos, después los cuales llegó mi hermano muy alarmado por la urgencia de mi llamado. Al principio, no entramos al departamento. Le dije que nos sentáramos en la acera y ahí le conté lo sucedido la noche anterior, incluyendo la activación del elfo y todo lo que me había sucedido en los días pasados. Creo que se aguantó las ganas de hacerme reproches o regaños y se limitó a decirme que conocía a alguien que nos podía ayudar. Enseguida hizo una llamada y le explicó a grandes rasgos a su interlocutor la situación, agregando que era algo urgente. Como a la hora llegó esta persona, que resultó ser un wicano, una especie de hechicero celta. Después de explicarle todo sin omitir absolutamente nada, me pidió permiso para entrar al departamento. Mi hermano y yo nos quedamos afuera, esperando. Después de algunos momentos volvió a salir y nos dijo que entráramos, que Ramp no estaba molesto y que lo único que quería era hacer un trato. Yo no entendía nada. ¿Quién es Ramp? Tu elfo, me contestó el wicano. Es importante que entres y que hagas un trato con él. De lo contrario, no te dejará de molestar. Yo no quería entrar a mi propio departamento, pues aún tenía el miedo a flor de piel, y mucho menos quería hacer un trato con el elfo o quien fuera que me hubiera hecho pasar tanto terror. Sin embargo, la tranquilidad y confianza que me inspiraba esta persona me convenció, y con muchas reservas de mi parte, entramos. Una vez adentro, me di cuenta que el elfo estaba sobre el respaldo de uno de los sofás. Lo que sucedió después no lo diré, pues me lo tienen prohibido. Solo les puedo decir que acepté el trato. Después de todo, no fue tan malo. Ahora, mi nuevo hogar es una casa con un jardín enorme. En una esquina de este construí una especie de cueva. Mandé a colocar una fuente y en uno de los costados se encuentra una pequeña hortaliza con frutas y vegetales desconocidos para mí. Ya no me suceden cosas raras dentro de mi casa. Lo único que tengo que hacer es mantener el jardín en buen estado. Llevo una relación de armonía y amistad con Ramp. Tenemos un trato. Mientras yo no deje de cumplir con mi parte, él me dará lo que necesito para vivir cómodamente, y todo estará bien entre nosotros. Para el Rincón de los Desvelados, buenas noches y dulces sueños.